¿Queréis saber las características del lorito real? Dentro vídeo, Amazonas ocrocéfala. Pues aquí os presento un pollito de Amazonas ocrocéfala, que también los llamamos Amazonas de frente amarilla por razones obvias, o también lorito real, lo llaman lorito real. Es una de mis especies favoritas porque es uno de los loros que más hablan. Este es el Amazonas ocrocéfala, aunque realmente es el Amazonas que realmente representa a la familia, porque es el más extendido, va desde Colombia, Venezuela y baja hasta Brasil, en áreas de distribución del río Amazonas, como todos los Amazonas, ¿no? Estos Amazonas se caracterizan todos, tienen las alas, una franjita roja, aquí la podéis ver. Casi todos los amazonas tienen esta franja roja en alas y además son de color verde y se distribuyen en áreas del río Amazonas. Estos loritos, precisamente para tenerlos bien en cautividad, lo que necesitamos es recrear climas tropicales en casa, es decir, muchísima humedad que podemos conseguir con nebulizadores y muchísimo sol también durante todo el año, que podemos conseguir en casa. Si nuestras casas no son muy soleadas, lo podemos conseguir poniendo una luz ultravioleta y bombillas especiales de luz ultravioleta para loros. De ese modo conseguiremos que tenga un plumaje súper bonito. Recomendamos alimentarles con dietas adecuadas y además los amazonas hay que tener cuidado porque tienden un poquito a la obesidad. Son pájaros que suelen ser muy glotones, comen mucho y si no hacen el suficiente ejercicio o comen una comida que sea demasiado grasa, como por ejemplo la comida que les damos a los yacos o a los cacatúas o a los guacamayos, si comen ese tipo de comida tan grasa es muy típico que se puedan engordar. Por tanto, la comida que se les da a ellos es más fibrosa y contiene menos energía. Existen en el mercado multitud, yo siempre os digo, de alimentos que son adecuados para ellos y lo mejor es coger comidas que ya estén preparadas, o sea, un alimento que ya esté preparado para Amazonas. Y además es específico para Amazonas, porque como os digo bien, su alimentación es un poco diferente a la que encontramos en otros loritos que sí que pueden tolerar más cantidad de energía, como por ejemplo son los yacos. Para tenerlo en casa, como os he dicho, es importante recrear ese hábitat tropical. Puede salir bastante, pero siempre cuando salga estar controlado. Yo recomiendo mucho cuando vayan a salir ponerles arneses y evitar poner anillas o sistemas de sujeción en patas, que muchas veces lo único que conseguimos es que esas patitas se puedan romper. Siempre, si le vais a poner un sistema de sujeción, que sea arneses, ese arnés que le abarca completamente, ¿vale? Además que son arneses que le agarran desde el pecho. Y en casa, pues como siempre, ¿no? La jaula lo más grande posible y la libertad pues cuanto más mejor, porque la verdad que para los pájaros el volar es una necesidad, es como para nosotros el poder caminar o poder correr. Entonces siempre nos preguntáis acerca de las cuestiones del corte de vuelo. Yo no soy partidario del recorte de vuelo, hay que tener cuidado que los animales no se escapen, eso sí, por supuesto, pero el recorte de vuelo realmente les frustra bastante, porque su manera de desplazarse, aunque también pueden caminar, pero los loros siempre que se van a desplazar lo van a hacer volando. La jaula lo más grande posible, siempre con agua a su disposición y la comida no hace falta que siempre la tenga a su disposición. Siempre recomendamos que por las mañanas le pongáis fruta, verdura variada. A mediodía se le puede poner un poquito de proteína de origen animal, como un poco de lo que puede ser huevo duro o en forma de tortilla francesa sin sal o trocitos de pavo sin sal que también puede tomar. Las proteínas son muy importantes para que su organismo esté correcto, para que su plumaje esté correcto. Sus plumas están compuestas por proteína y la proteína la tienen que comer. Ven aquí, no te vayas. Está cansado ya de estar en el mismo sitio. Bueno, aprovecho ya para deciros que es un pollito que está aprendiendo a volar ahora. Tiene 3 meses y es justo en la época en la que aprenden a volar. Y ya ha descubierto que puede volar y ya intenta salir volando. Bueno, las jaulas lo más grande posible, ¿vale? Que tengan eso, su agua, su comida. La comida no tiene que estar siempre, os lo digo en todos los vídeos, buscad esta información. Es mejor que tenga durante un tiempo y luego se quite, porque si no se dedican a jugar mucho con la comida y no es del todo bueno, que siempre les acaba frustrando y el tener comida y acaban jugando con la comida cuando realmente la comida es para comer y los juguetes son para jugar. Hablando de juguetes, todos los loros tienen un comportamiento destructivo muy importante. Para ellos es fundamental que les pongáis diferentes ramas, lo podéis hacer, cartones. Si le ponéis ramas que sean de árbol frutal para que no haya accidentes,
Y os quiero hacer también un pequeño inciso sobre las cosas que no pueden comer. El aguacate, el tomate, el chocolate, estas cosas que terminan en ate, están completamente prohibidas en la alimentación de los loros. Y bueno, también especiar comidas como hacemos nosotros con sal o aceites o vinagre tampoco es lo recomendable. Y bueno, si tenéis más dudas, ya sabéis que tenéis abajo podéis hacer comentarios, nos podéis encontrar en nuestro Facebook también y nosotros encantados de poder ayudaros.